Hola, un saludo a las personas que nos están viendo. Bienvenidas, bienvenidos a Escolea 4.0, un espacio destinado a la difusión, el intercambio y la socialización de ideas vinculadas con el ámbito educativo. Vamos a continuar con la segunda parte del análisis del libro de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía. Dentro del capítulo 2, Enseñar no es transferir conocimiento, el autor amplía ideas como que el conocimiento tiene razones ontológicas, epistemológicas, éticas, pedagógicas, políticas y vivenciales. Él comenta que el discurso del docente encarna ideas cuando él las expone y cuando el alumno las aprende, estas ideas encuentran utilidad, entre otras cosas, mediante la congruencia del ser, hacer y el pensar del docente. En este capítulo 2, el autor desarrolla 9 planteamientos para entender que enseñar adecuadamente es darse cuenta de que no solo se trata de transferir conocimientos. Una idea que me gustaría destacar es la conciencia del inacabamiento del ser humano como experiencia vital y experiencia que lo vincula al espacio donde el ser humano se desenvuelve. A lo largo de su vida, nos dice el autor, el ser humano ha desarrollado lenguaje, cultura, comunicación y la capacidad de apreciar las posibilidades, de optar, de asumir y de ser ético. A partir de esto, el ser humano puede intervenir en el mundo para mejorarlo o embellecerlo. Cualquiera de las dos posibilidades se encuentra latente. Por otra parte, la esperanza para Paulo Freire representa la posibilidad de acción que lleva al ser humano a considerar que algo puede cambiarse o mejorarse. Esto adquiere sentido cuando se piensa la tensión entre posibilidad y determinismo, conceptos que Freire va desarrollando en este capítulo a lo largo de una serie de planteamientos que él maneja a través de la idea ser persona. Desde la perspectiva ser persona puede verse el futuro a partir de dos ópticas, como un problema o como algo predeterminado. Continuando con esta argumentación que hace Paulo Freire, titulada Me gusta ser persona, aquí va exponiendo dinámicamente sus razones ontológicas, sociohistóricas, políticas, epistemológicas y pedagógicas. En ellas, el autor se asume como alguien que enseña y aprende no solo en su faceta docente, sino también en su faceta humana. Hace alusión a la conciencia del inacabamiento que le permite entender su rol frente a condicionamientos sociales y con ello escapar a la idea de ser una persona determinada o terminada. Reconoce su inmersión dentro de un proceso sociohistórico y asume la responsabilidad de preservar este entorno o soporte del mundo, como él lo llama, y se niega a estar a merced del determinismo, por lo cual opta por problematizar su existencia para intervenir en las realidades y decide ser un sujeto histórico más que un objeto de la historia. Un aspecto imprescindible para esto es la preservación de la curiosidad, misma que impulsa al ser humano hacia la búsqueda y permite durante esta búsqueda apreciar estas relaciones dicotómicas que se mencionan en el segundo capítulo. Algunas de ellas son conciencia o inconsciencia, inacabamiento o determinismo, esperanza o desesperanza, ser sujeto o ser objeto. O hay una que es muy propia de la filosofía de Freire, que es ser educado frente a ser domesticado. Regreso a la conciencia del inacabamiento, la cual permite al individuo ser educable, lo cual establece una condición indispensable para que pueda transitar de sus conocimientos o sus saberes y pueda reconocerse dentro de un contexto sociohistórico que lo posibilita para la acción como entendiendo la acción como una condición inherente a la propia humanidad. Cuando el autor menciona que enseñar exige respetar la autonomía del educando, hace una crítica a las prácticas discriminatorias que, dice él, a menudo se justifican bajo diferentes discursos y acciones.
Freire considera que cuando una persona elige desviarse del marco ético, transgrede a otros y desprecia sus experiencias y saberes de vida. En cuanto a esto último, la conciencia del inacabamiento permite asumir un marco ético que incluye el respeto a la autonomía y a la dignidad del otro, y para él estos son temas que debieran discutirse y dialogarse no solamente en las aulas, máxime cuando se considera la diversidad y complejidad implicadas en las relaciones humanas. Otro argumento importante considera al buen juicio como condición indispensable para enseñar. El autor argumenta que este atributo, el buen juicio, no está en conflicto con el rol y la autoridad del docente, siempre y cuando se manejen adecuadamente las tensiones entre autoridad y libertad. Freire dice que el buen juicio ayuda a reducir la brecha entre el pensamiento, palabra y acción del docente, quien está obligado a cuestionarse sus propias prácticas a partir de este marco ético que ha decidido elegir, y que además debe reflexionar sobre aquellos discursos sociales y cuál es la relación que estos discursos tienen con lo educativo, permitiéndole integrar el conocimiento de vida de los estudiantes con el conocimiento académico o escolar. El quinto elemento del segundo capítulo tiene que ver con la lucha por los derechos de los educadores, pero para no extenderme más en este análisis prescindiré de ese tema que por sí solo es amplio. Otro aspecto que me gustaría destacar tiene que ver con enseñar como una forma de aprehensión con H, de la realidad. El autor presenta esta idea de educabilidad en dos sentidos. O bien la persona puede adaptarse a la realidad o decide optar por transformarla mediante su intervención en ella. Y cuando Freire habla de aprender y aprender con H, menciona que estos deben hacerse de manera activa, construyendo y reconstruyendo conocimientos, enfrentándose a los objetos de estudio con un espíritu aventurero, con la intención de entenderlos para transformar la realidad en la que estos se encuentran. Lo anterior capacita al sujeto que se esté educando y le permite comprender las implicaciones políticas, artísticas y morales de lo que ha aprendido. Maneja como una condición indispensable el diálogo abierto y transparente entre docente y alumnado en torno a los objetos de estudio y al contexto en el que se encuentran estos objetos de estudio. Otra idea interesante es aquella que dice que enseñar exige alegría y esperanza. El autor hace notar que aunque el docente fomente la alegría por aprender, no siempre se logrará en todos los alumnos. En cuanto a la alegría por aprender, la encuentra estrechamente relacionada con la esperanza. Para él la esperanza, voy a decirlo así, es un combustible de la historia humana. Su contraparte es la desesperanza, que es por naturaleza acrítica, mecánica y deshumanizante, porque hace que las personas pierdan esta capacidad de problematizar su experiencia en y con el mundo. En esta sección hay un relato que llama la atención y es el de Danielson Pinto. Me parece que es un buen ejemplo de cualquier docente que se está cuestionando y luchando contra diversos condicionamientos y enfrentando estos discursos que a menudo desacreditan la práctica de los docentes. Bien podría ser cualquier docente de países como México, de una realidad latinoamericana, en este caso del libro es Brasil. Y bueno, Danielson, consciente de su inacabamiento, actúa y decide rebelarse en lugar de adaptarse y aceptar con docilidad una realidad fatalista. Esto subraya la importancia de la resistencia y la rebeldía que impiden que la desesperanza y la inmovilidad alimenten al determinismo. Por último, planteo la pregunta: ¿es necesario que aquel que enseña tenga curiosidad? En este sentido, el autor afirma que es indispensable que el docente siga teniendo curiosidad y destaca la contraparte, es decir, las prácticas educativas autoritarias, paternalistas y burocráticas que inhiben la curiosidad o que anestesian o domestican a los estudiantes. En contraste, el docente progresista, el docente que practica la pedagogía de la autonomía, debe fomentar
La curiosidad debe permitir que el alumno piense, analice, se cuestione, dialogue. Y ahí en esa parte del punto número 9 hay un ejercicio interesante para la práctica de la curiosidad libre, podría decir fuera de un marco curricular rígido y de índole académico, y esta práctica abre posibilidades para aprender a partir de la imaginación, la creatividad, la indagación, las rutas epistemológicas y diversos medios para comprender distintas formas de pensamiento. Les recomiendo revisar esa parte al final del capítulo 9, dado que es interesante cuando se piensa en la manera de vincular saberes y conocimientos a través de una praxis espontánea que le pueda dar forma a esta curiosidad natural de los estudiantes en este tránsito hacia una curiosidad epistemológica. Puede ser un ejercicio incluso útil para los docentes en el sentido de su propio proceso formativo o pensado desde el docente bajando hacia el aula o desarrollándolo con su grupo. Esto sería todo en cuanto al análisis de la segunda parte. Agradezco su atención. Les invito a que sigan los contenidos del canal, a que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, retroalimentación y todo aquello que gusten poner en la lista, en la caja adjunta al video, en la caja de comentarios, será bien recibido. Muchas gracias, un gusto saludarles y hasta pronto.